¿cómo están? Buenas noches a todas, a todos. Bienvenidos a su programa favorito, Detrás del Estrado. Bueno, pues los habíamos dejado un poquito abandonados, ya saben, vacaciones de la escuela, un poco de carga de trabajo mía, pero ya estamos de vuelta con este programa para darle continuidad a esos temas de relevancia jurídica, a esos temas de grandes expertos que están detrás del estrado, que han comparecido a juicios en materia penal. Y hoy no es la excepción, como sabes, el tema es fosas clandestinas, la intervención del perito en criminalística de campo, y hoy nos acompaña la doctora María Fernanda Rodríguez Rosete. ¿Y quién es la doctora María Fernanda Rodríguez Rosete? Bueno, ella es doctora y maestra en ciencias forenses con especialidad en criminalística de campo. Cuenta además con la licenciatura en ciencias de la comunicación y periodismo y en criminalística de campo, así como la formación de técnico superior en investigación policial y ciencia forense. En el ámbito operativo acumula ya 10 años de experiencia como perito en criminalística de campo en la Fiscalía General de la República. También tiene trayectoria internacional. Esto incluye estancias y participaciones en el Instituto de Ciencias Forenses en Shanghái, China, y en la Policía Judiciaria en el Instituto de Medicina Legal en Portugal. Como divulgadora también y académica cuenta con varias publicaciones en la revista Expresión Forense. Es una revista de alta relevancia para los peritos, así como diversos escritos y colaboraciones en libros especializados. Se ha presentado como ponente en el encuentro interescolar en San Salvador y destaca su labor como capacitadora de personal policial, ministerial y peritos en diversas fiscalías como Michoacán, Querétaro, Guerrero y entre otras. Pues amiga y doctora, bienvenida a tu programa. Hola, muchas gracias y pues gracias por la invitación. No, pues gracias a ti por aceptar esta invitación. Sabemos que pues ustedes tienen muchísimo trabajo, entonces por ahí andábamos empatando la fecha, ¿no? Que sí, no, pero gracias por cedernos un poquito de tu tiempo y estar aquí. Pero ya estamos aquí. Exacto. Sí. Bien, pues siéntate en tu casa, amiga, siéntate como una plática amena de lo que vamos a hablar, que pues es tu tema. Tenemos grandes abogados aquí conectados, grandes alumnos, juristas, ciudadanos en general también, followers de lo que sea, tenemos aquí y que están interesados en este tema, porque siempre hemos escuchado en las noticias, encuentran fosas clandestinas en tal estado, encuentran fosas clandestinas en tal cuestión, pero hay muchas preguntas, muchas interrogantes para cualquier persona, desde el ciudadano, el estudiante hasta el abogado, este tema tan importante de las fosas clandestinas. Y para entrar en materia y que todos pues nuestros seguidores sepan, ¿qué podemos entender o cómo se definiría una fosa clandestina desde la criminalística de campo? Bueno, pues para empezar yo creo que tendríamos que acotar la terminología de fosa clandestina. Evidentemente fosa clandestina es una terminología que se da a nivel social, por decirlo de una forma. Nosotros como peritos en la materia o en materia de criminalística no podemos acotar la relación de decir una fosa clandestina. En lo particular yo considero que son inhumaciones o entierros ilegales, ¿no? Sin embargo, es muy común conocer esa parte en la que dicen, no, pues es que encontraron una fosa clandestina, es la forma coloquial en la que se habla de dicha actividad. Sin embargo, pues yo consideraría que técnicamente sería un entierro o una inhumación ilegal en un espacio donde no está habilitado para dicha función, como podría ser un panteón, un mausoleo, algún tipo de lugar específico para el depósito de restos. Entonces, acotando a esa información, yo considero que es muy importante como técnico o como profesionista, que al momento de que uno haga referencia a eso, pues dé la información respecto a qué es una fosa y qué es lo clandestino, ¿no? Sin embargo, como yo te mencionaba ahorita, pues es más técnico decir una inhumación ilegal, porque el espacio físico no cuenta con los permisos. Si bien es cierto, todos conocemos que es una fosa, porque como bien lo refieres, ¿no? En las noticias salen los periódicos, nosotros mismos entre colegas decimos, oye, es que se encontró una fosa, oye, la fosa tal, así. Es más importante como ya en un plano técnico, científico, en un documento, vamos a decirlo así, plasmarlo de una forma más correcta.
Entonces, pues básicamente es una excavación en un lugar no óptimo o apto para esta actividad, en el cual pues pueden fungir muchas vertientes, empezando por las condiciones y características del terreno, la proximidad que pueda existir a un poblado, las condiciones de acceso y egreso del mismo lugar, y así como las características climatológicas, físicas que se pueden ir dando y la temporalidad que ésta pueda llegar a tener. Ok, ya tocamos un tema. ¿Y qué diferencias habría en este hallazgo de otro tipo de escenas del crimen, no? Pues básicamente todas las escenas, escenarios, lugares de investigación de hechos, actividades ilícitas, tienen su particularidad. Podríamos decir que una puede ser como similar a la otra o que tiene como contextos similares, pero sin embargo cada una tiene sus particularidades y especificaciones, ¿no? No podemos acotar como información de decir, por ejemplo, ¿no? Es lo mismo encontrar un terreno o vamos a decir que es la misma acción, ejemplo, una fosa clandestina en un terreno sinuoso, en un barranco, a decir, es una fosa clandestina en un pozo, ¿no? Ajá. Entonces, aquí va a contextualizarse el lugar, las características todas son diferentes, o sea, si bien es cierto, cada una tiene sus detalles y sus situaciones en las cuales te puede como que llegar a surgir alguna situación donde dices, chao, o sea, esto cómo pues vamos a decir, cómo lo documento, cómo lo plasmo, ¿no? Sí. Sin embargo, ninguna es igual, ¿no? Entonces varía en la cuestión en la que puede ser una situación que nunca habías encontrado, donde puedes encontrar infinidad de restos, donde puedas encontrar fragmentos, donde puedas encontrar literal, ¿no? O sea, vamos a decir como un vertedero, no sé, o sea, todo eso, entonces cada uno cambia, me tardaría infinidad en explicarte cuáles serían muchas diferencias de los hechos en cuestión de una fosa, de un, no sé, de un laboratorio, de un, no sé, de un homicidio, todo eso tiene sus particularidades y te digo, es infinita la diferencia que puede existir de una situación a otra. Ok, muy bien, pues muchas gracias, amiga, por contestar esta pregunta. Y hablando ya, ahora que tenemos este concepto de qué se entiende por fosa clandestina, bueno, que está mal dicho técnicamente, pero sabemos que todo deviene de investigaciones, ¿no? Principalmente ustedes trabajan bajo investigación, no es como que digan, ay, el día de hoy me paré con ganas de buscar una fosa clandestina, ¿no? Pero ¿cómo es que se enteran que hay una fosa clandestina? ¿Cómo es su primera intervención con esta noticia de que hay una fosa clandestina? Bien, pues como ya referiste tú, pues todo inicia de una investigación, ¿no? Se tiene el conocimiento a la autoridad pertinente, ellos tienen como que la referencia de que, pues una persona, X situación, dan la información de que en un cierto lugar existe o pudiera haber la existencia de una fosa. En este caso, pues bueno, pueden ocurrir ciertas situaciones, hay unas donde mandan en primera instancia a personal policial para cerciorarse de la existencia del lugar. Como tal, es del lugar, no de que si existe la fosa o no. Entonces, ellos al cerciorarse del lugar hacen el pedimento a servicios periciales. Entonces, aquí inicia como toda esa sección, ¿no?, de selección de peritos, que son los que se van a encargar, el grupo multidisciplinario de peritos que van a acudir al lugar. Entonces, aquí se tiene como malentendido, ¿no?, que el CRIMI es el que hace todo, ¿no? El CRIMI llega y empieza, vamos a decir que a orquestar, ¿no? Sin embargo, tenemos que tener mucha conciencia de que somos un grupo multidisciplinario. Tenemos peritos en arqueología, tenemos peritos en antropología, peritos en foto, peritos en video, peritos criminalistas. Y aunado a esta situación también se puede encontrar el apoyo personal, por ejemplo, vamos a decir que de binomios caninos, o sea, todo es un conjunto, ¿no? Y entonces en ese conjunto nosotros llegamos al lugar en compañía de todo este equipo multidisciplinario. ¿Qué es lo que se hace en un primer momento? Toda investigación o toda intervención, vamos a decir que pericial, va a partir de la observación.
si nosotros no observamos las características del lugar desde el momento en el que arribamos al estado, no creas que es del momento en que llegamos al lugar. Nosotros arribamos al estado y tenemos que observar cómo fuimos trasladados a ese punto donde se nos señaliza que pudiera existir una fosa. Okay. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, contextualizamos, ¿no? El crimen es contextualizar todo el lugar. Entonces, ¿cómo llegamos ahí? Una vez que llegamos, pues se van a tener que seccionar, nos tenemos que acoplar a cómo se va a realizar el trabajo de forma antropológica. El perito en antropología es el que va a dictar las vertientes de cómo vamos a iniciar la búsqueda. Entonces hacemos la observación, posteriormente si es un terreno amplio se hace una delimitación de áreas para que obviamente en un día no vas a acotar un terreno de 50 hectáreas, ¿no? Entonces tienes que seccionalizar los espacios y empezar a hacer una prospección. ¿Qué vas a hacer? Bueno, en este entendido puedes llegar, haces la observación, hay diferentes métodos y técnicas que se pueden utilizar para poder hacer la observación. Vas a trazar unas líneas imaginarias, por decirlo así, haces tu separación y empiezas a hacer tu recorrido. Aquí lo importante y lo que yo he observado con los compañeros arqueólogos con los que yo he acudido y que ellos la verdad son muy sencillos a la forma de explicarte la situación. Te dicen, vas a observar las características del terreno. Podemos tener terrenos muy sinuosos que en cualquier espacio vas a decir aquí, 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 aquí. Sin embargo, se trata de ir como observando y descartando. No descartando en decir, esto no se va a revisar, sino decir, cuál espacio tiene más probabilidad de que exista y cuál no. Entonces, se hace el recorrido, que es la prospección, se hace la observación, se observan las características, vamos a decir que la discontinuidad, vamos a decir, de la vegetación, o por ejemplo si se encuentra algún hundimiento o si encuentra alguna acumulación rocosa. Todo ese tipo de características nos pueden dar una pauta de decir posiblemente aquí existe. Todo esto va acompañado de, vamos a decirlo, podría ser un binomio canino, no siempre van, ¿no? Pero podría ser un binomio donde te marque un punto que a lo mejor tú revisaste y tenías esa duda y posteriormente se puede confirmar con él. También existe la técnica del varillado, ¿no? Que es la más común, la que todo el mundo utiliza. Introduce la varilla. Hay veces que se llega a entender que si la varilla no ingresa en una totalidad o en la mayor parte de la distancia de la varilla, pues no se pudiera encontrar nada. Sin embargo, hay ocasiones y hay situaciones donde son cubiertos los restos con piedras. Entonces, al momento que tú introduces la varilla, no pasa, ¿no? Entonces ahí se van como tomando en consideración todos esos aspectos para poder ir señalizando. Una vez que ya se encuentran como los espacios, vamos a decir que acotada la información en un cierto tramo de las 50 hectáreas, por poner un ejemplo. No, bastante. Ya empieza a ser una sección, o vamos a decir, empiezan a subdividir ese espacio y se empieza a hacer una retícula, se empieza a hacer como que toda vamos a decir que la delimitación del área que se va a trabajar, porque si bien es cierto, es entendible que cuando uno está trabajando hay en ocasiones donde te pasas una semana haciendo la excavación en un lugar y no encuentras nada, pero el último día sale algo y es ahí donde tú no puedes decir, pues ya mañana lo continúo, ¿no? Sino tienes que quedarte hasta acotar todo y retirar todos los objetos y todos los restos que pudieras encontrar al interior. Entonces ahí ya pues parte toda la excavación arqueológica. Ellos son los que dan la pauta de cómo se va a ir bajando. Muchas veces lo que realizan es, hacen su retícula. En la retícula van haciendo la excavación por capas de la tierra. Ellos hacen el análisis de las capas de la tierra y se van bajando aproximadamente 10, 15 centímetros y se va depositando esa tierra en un espacio porque posteriormente se va a cribar. Porque hay que hacer mucha mención de que muchas veces se realizan este tipo de excavaciones o este tipo de fosas en lugares o en terrenos donde hacen depósito de basura. Entonces obviamente la persona que realiza la excavación no va a decir, no voy a quitar la basura y solo voy a echar tierra, ¿no? Entonces la intención es solamente cubrir la totalidad del orificio que se realizó y entonces depositan todo. Entonces es importante también observar
como criminalista las características, ¿no? Si estoy viendo que es un basurero, si estoy denotando, pues voy a tomar los objetos o los indicios que pudieran ser importantes y no descartar así por completo, decir, es un basurero, no me llevo nada, ¿no? Sino ver cómo está la disposición para que tú puedas obtener la información y de ahí puedas ir sacando mayor pues ¿cómo se dice? Información del espacio físico. Hay lugares donde ni siquiera se toman la molestia de cubrirlos, dejan que pues vamos a decir que el paso del tiempo haga su trabajo y con las mismas, vamos a decir si es un río, una sedimentación o algo así, vaya cubriéndose, no se toman ni siquiera la molestia. Hay lugares de muy difícil acceso donde realmente hasta peligra tu vida al subir, al ir y hacer todo ese tipo de actividades. Entonces aquí es la importancia de poder tomar en consideración los consejos y vamos a decir que la experiencia de las otras áreas que van contigo. Ok, muy bien amiga. Antes de continuar, tengo 2 preguntas allá en el live, aquí en Instagram también. Pueden hacer sus preguntas, si tienen preguntas que vayan ahorita pueden ir haciéndolas ahí en el live, en chat, ahí en Instagram también, para que la doctora pues pueda responderlas. Y tengo 2 preguntas antes de continuar. ¿Qué es la retícula y qué es cribar? La retícula es se traza un espacio. En este espacio vamos a decir que hacemos una medida de 1 metro por 1 metro. Se insertan estacas en los extremos de donde se hace la delimitación del metro. Luego se hace un trazado con un hilo a una altura aproximadamente de unos 10 centímetros, que es donde se va a marcar como nuestra área de trabajo. Ahí se va a ir haciendo la excavación, obviamente se toma la medida, se pone una plomada para que se vea que esté a derecha, se toman coordenadas geográficas en los puntos donde se trazó la cuadrícula, por decirlo así, para poder especificar de ese terreno tan amplio donde se realizó la búsqueda. Posteriormente se extrae la tierra y la criba es como el cernir, como cuando vas a hacer un pastel y tienes que pasar la harina por un cernidor para que no se vayan los grumitos. Como de los albañiles cuando exacto, la rejilla. Sí, como tal el objeto se llama criba, entonces ahí se deposita la tierra, obviamente se hace el movimiento y se va cayendo la mayor cantidad de tierra y se van quedando los fragmentos más grandes. Tiene que tener una separación aproximadamente de como medio milímetro, así para que no pasen, por ejemplo, restos que ya estén, por ejemplo, en reducción, quemados, que sean fragmentos pequeñititos que no puedan volverse a ir en la tierra y que puedan ser rescatados para poder llevarlos a un análisis. Exacto, muy bien. Y en cuanto si encontraran restos o indicios, ¿cómo se hace este procesamiento, este levantamiento? Que digan, ¿sabes qué? Ya encontré aquí unos restos, indicios. Ahí, ¿cuál es lo medular, lo importante que no deben de olvidar? Bueno, primera instancia se tiene que ir haciendo una secuencia fotográfica de cómo se va realizando el trabajo. La fotografía siempre te va a dar el pleno de decir, bueno, así se inició, así se continuó y así se concluyó. Entonces, cuando tú vas haciendo toda esa excavación y encuentras algún indicio, algún elemento que sea de interés, que no sea un resto óseo, porque ojo, nosotros los crimis no levantamos restos óseos, al menos en el ámbito en el que estamos no se levantan. Hay por ejemplo fuero común o estatales donde ellos sí hacen ese levantamiento. Sin embargo, nosotros como fuero federal no realizamos ese levantamiento, por eso va el arqueólogo en compañía del antropólogo, porque ellos son los encargados de hacer el levantamiento de los restos óseos o del cadáver que se pudiera encontrar. Sin embargo, nosotros como crimis podemos encontrar indicios asociados, ¿no? Podría ser un casquillo, una bala, podría ser algún objeto, por ejemplo, una prenda que no esté directamente sobrepuesta o en disposición de uso del cadáver o del resto. Porque, ojo, si nosotros encontramos, vamos a decir, cintas que se encuentren en las manos, en los pies, en los ojos, nosotros no vamos a retirarlo en ese momento y lo vamos a procesar independiente.
todo lo que se encuentre asociado al cadáver se traslada con el cadáver, que es retirado por parte del personal de arqueología, y se lleva a los laboratorios y ahí ya se hace el procesamiento. O sea, no lo desarman ahí como estos de crimen, estos de arqueología, estos de antropología. Se va en conjunto, sin embargo, si llegamos a encontrar, por ejemplo, algún indicio, un casquillo que se encuentre en el lugar, entonces vamos a tomar las dimensiones de la fosa, vamos a tomar la profundidad a donde se encuentra el indicio y pues vamos a zonificar norte, sur, este y oeste hacia donde se encuentra la distancia, ¿no? Para precisar más o menos en qué espacio estaba. Aquí muchos compañeros o muchas personas toman en consideración una coordenada geográfica. No está mal, sin embargo, hay que resaltar que las coordenadas geográficas tienen un rango de variación dependiendo del posicionamiento de los satélites. ¿Eso qué implica? Que posiblemente mi fosa es de 1 metro. Ajá. Si yo tomo mi coordenada punto 1, punto 2, voy a decir que la variación es de 1 metro. Entonces, si vamos a decir que mi indicio está en medio, entonces aquí mi coordenada quedaría entre los 2 puntos. Sí. Pero teniendo en consideración que muchas veces el rango de error es aproximadamente de 1 metro, aquí se tendría que justificar tomando las medidas. Sí, está variando, pero mide a tanta distancia de tal punto y a tanta distancia de tal punto. Sí. Para tener nada más esa certeza de que fue retirado de ahí. Obviamente vamos a compaginar todo esto con fotografía, con video, con el análisis estratosférico que haga el arqueólogo. O sea, toda esa información se tiene que ir acotando para poder tener, pues vamos a decir que la certeza y que no se pierda como que la importancia de dónde se obtuvo ese indicio. Claro. Exacto. Y yo una vez hablando de todo esto, se oye bien, yo me imagino un lugar soleado, con todas las condiciones perfectas, como ahí está, ¿no? Y luego la primera intervención van a encontrar algo. Pero ¿qué pasa cuando hay complicaciones técnicas, o a qué complicaciones más bien técnicas y meteorológicas se enfrentan los peritos en criminalística y con los que trabajas todo este equipo multidisciplinario en zonas de difícil acceso o diferentes grados de descomposición de los restos que ustedes encuentran? Pues sí afecta mucho. Por ejemplo, ahorita que está lloviendo bastante, no sé qué tanto afecte todo esto. Pues todo es una situación como conflictiva, vamos a decirlo así, ¿no? Ajá. Porque si bien es cierto, cuando hablamos de fosas no vamos a decir, como en un panteón, ¿no? Está seccionada, está en un lugar, ya sabemos, lo ubicamos. Claro. Las condiciones climatológicas son un poco complicadas porque aunado al terreno, que puede ser un terreno sinuoso, un barranco, que puede ser una pendiente, todo eso, es un poco complicado poder realizar las actividades. Yo creo que aquí va un poco de la mano con todo equipo multidisciplinario. A veces tenemos la fortuna de que van con nosotros personas de protección civil, nos tienden líneas de vida, nos vamos pues ahí paso a pasito, ¿no? Sí. Empieza a llover, se complica un poco más porque hay lugares donde son riachuelos, entonces cuando llueve se empiezan a llenar y ahí es como otra complicación. Lo que podemos hacer nosotros en un lugar es documentar las características físicas del espacio, documentar la ubicación y localización de los indicios y o restos y hacer una priorización de indicios. ¿Qué hacemos? Se toman, se fija, se documenta, se toman las medidas, las características, se hace la recolección, bajamos y ya en un lugar que tengamos como mayor seguridad, por decirlo así, porque no nada más son los factores climatológicos, ¿no? También es la delincuencia que se vive en algunos estados. Entonces ahí nosotros ya llegando a un lugar más seguro ya se hace el acondicionamiento para el traslado al laboratorio. Aquí la función principal es que nosotros tengamos el registro de cómo se encontraron en el lugar para posteriormente nosotros poder hacer un análisis e interpretación. Entonces cuando realizamos, vamos a decir que la priorización de indicios, es importante también considerar que no solamente es agarro lo que encuentro y me voy, ¿no? Claro. Es tener esa paciencia para poder llegar hasta
poder recolectar todo y que posteriormente podamos nosotros realizar el embalaje para su traslado y análisis. Ok, de las mal llamadas fosas clandestinas, de estas inhumaciones de cadáveres, así que no te lo pierdas. Ya nos habló de qué se entiende por fosa clandestina, cuál es el equipo multidisciplinario que trabaja con ella, con el perito en criminalística de campo, a qué condiciones se enfrenta, meteorológicas, de seguridad, etcétera, etcétera, y cómo es el paso a paso de esta intervención del perito en las fosas clandestinas. Pero como este programa se llama efectivamente Detrás del Estrado, vamos a hablar precisamente de las cuestiones ya para un probable juicio, para una probable judicialización ya ante un juez. Entonces, mi estimada amiga, aquí es importante hablar también de que se hace un dictamen, se documentan estas cuestiones. Entonces, ¿qué es lo que importa en un dictamen en criminalística de campo, en este tipo de delitos, plasmar ustedes como peritos en criminalística de campo respecto de las fosas, de los hallazgos? Pues mira, como bien ya lo hemos referido, es la observación y la interpretación del lugar. Entonces, lo que importa aquí es, por ejemplo, como criminalista, arribar a cómo se llega al lugar, ¿no? ¿Qué tipo de traslado pudiste utilizar? ¿Qué tipo de, cómo se llega al espacio donde se encontró? ¿Qué tipo de transporte utilizaste? Si fue caminando, si fue un transporte motorizado, o sea, todo ese tipo de actividad para saber cómo pudieron haber sido trasladadas las víctimas que en su momento fueron depositadas en el lugar. Luego, si el lugar es de difícil acceso, si presenta características de difícil o fácil acceso, si pudieron ser arrojadas desde vamos a decir que desde una carretera hacia un barranco, las condiciones climáticas, vamos a decir que si tienes más de una fosa, pues que pudieran estar relacionadas entre sí por las características, que pudieran pertenecer a un mismo grupo delictivo, ¿no? Entonces, nosotros vamos a interpretar el lugar, que evidentemente es un lugar de difícil acceso, es una zona alejada de la población, que se encuentra, para poder arribar al espacio o al lugar, se tiene que llegar primero en vehículo y posteriormente caminando. Entonces, la posición, muchas veces se entiende que nosotros también decimos las características de la fosa, la posición del cadáver, y si bien es algo como que sí realizamos, o sea, sí documentamos, eso parte meramente de un perito en arqueología, ¿no? Ellos van a decir como que ya las condiciones y características. Entonces nosotros determinamos el tipo de lugar, nosotros determinamos si es apto para realizar una inhumación, que evidentemente no lo va a hacer porque pues es ilegal. Sí. Y pues sí, podría ser la posición del cadáver y los indicios asociados que se encuentren. Y ya una vez estando en el laboratorio, si nosotros continuamos con el procesamiento de ese mismo cadáver o de esa misma intervención, podríamos nosotros como asociar el lugar con los hallazgos encontrados en el cuerpo y posteriormente ya poder dar como otra opinión técnica de cómo fue o qué fue lo que se encontró. Entonces, pues básicamente sería esa la intervención de los crimis. Muy bien. Y en cuanto al ya estando en un juicio, se llama Detrás del Estrado del programa, ¿cuáles son los errores más comunes que pudiera presentarse ya en un juicio? Que estés ya en el estrado y digan, a ver, va el contrainterrogatorio de la defensa. ¿Qué es lo que pudiera pretender la defensa en cuanto a estos dictámenes que ustedes realizan? Pues yo digo que errores no existen, son áreas de oportunidad, ¿no? Okay. Entonces, pues mira, realmente acotar al perito en criminalística a un contrainterrogatorio podría ser preguntas como si se individualizaron los restos o si fueron procesados adecuadamente. Entonces, yo particularmente diría, bueno, esas son preguntas que yo en lo particular contestaría, ese no es mi tema, ¿no? Ese no es mi área de intervención. Esa intervención pues la realiza el arqueólogo. Respecto a las características del lugar, la ubicación pudiera ser, ¿no? Cómo ubicaron o localizaron ese espacio, si las coordenadas son coincidentes y si se hizo un adecuado procesamiento, ¿no? Y yo podría decir que pues al final la experiencia te va dando situaciones que muchas veces uno no considera en el lugar cuando vas empezando,
pero te vas allegando de peritos que tienen más experiencia que tú y entonces dicen, yo he visto que tus compañeros hacen esto y entonces tú empiezas a analizar, entonces haces un procesamiento adecuado, idóneo de los indicios, ¿no? Hay muchos a lo mejor que podrían decir, ¿por qué embalaste en una bolsa de papel? ¿Por qué no embalaste en una bolsa de plástico, no? Y entonces tú ahí empiezas tu argumento, ¿no? Tú empiezas a hablar de lo que conoces y de lo que sabes. No lo embalo en una bolsa de plástico porque sabemos que al estar en un terreno que está expuesto a factores climatológicos como la humedad, la tierra, los vectores, todos esos tipos de cosas que causa fauna, si yo lo meto en una bolsa de plástico, pues se va a empezar a honguear, va a empezar no sé, a salir vapores, situaciones en las que entonces tú empiezas no es a justificar tus actos, sin embargo es a darle conocimiento, ¿no? Pues vamos a decir que a los abogados, que en cierto punto muchas veces no son peritos y desconocen un poco de cómo se realiza un procesamiento en el lugar. Entonces, yo creo que en lo particular, podría escucharme muy soberbia, no me ha pasado así que me cuestionen en un procesamiento de una fosa. Sin embargo, sí me han cuestionado respecto de cómo llegamos al lugar, quién nos trasladó, quién nos avisó, todo eso, ¿no? Entonces, pues ahí se justifica la parte de pues todo es va a ser un pedimento ministerial o un pedimento policial, fuimos trasladados por las personas, fue señalizado el punto, se corroboran en coordenadas, se observan las características del terreno y ya, ¿no? Se hace, si es acierto que se encuentre un cadáver, pues se hace la extracción y ya dices, bueno, ya eso depende del arqueólogo. Eso no es asunto mío. Sí, eso ya no es mi problema, ¿no? Aunque estés presente ahí, claro. Muchas veces sí te dicen, pues tú estuviste ahí, ¿no? Tú sabes. Entonces ya dices, pues sí, yo observé que realizaron estas actividades, pero ya si estuvo aplicada la técnica o el método de una forma correcta o incorrecta, ya será el perito especializado el que te va a decir si es correcto o incorrecta, dependiendo de las características del lugar, claramente. Claro, y precisamente de esta pregunta que te acabo de hacer y que ya estamos viendo como ante un probable juicio, aquí pregunta Rebeca Soledad Flores, ¿qué debe documentar el perito para demostrar ante un juez que los restos fueron encontrados y resguardados correctamente? Pues mira, te digo, es un conjunto de periciales las que se van a realizar. Se va a documentar, se va a geolocalizar el lugar por coordenadas geográficas, se va a acotar, obviamente se van a corroborar en el punto, se va a documentar toda la excavación que se realizó. Todo esto va de la mano con un perito de fotografía. Nosotros como CRIMIS podemos realizar documentación fotográfica, pero de forma ilustrativa, meramente ilustrativa. Quien posee la técnica estructurada de realizar las tomas de fotografía, pues es el perito experto en fotografía. Entonces todo esto va aunado. ¿Cómo se va a tener la certeza? Bueno, evidentemente se va a hacer una buena documentación del lugar, de las características de la excavación y del procesamiento. Se va a ir simultáneo con fotografías, posiblemente con video, y se va a hacer un registro como una tipo bitácora, que es lo que van a plasmar los arqueólogos. Del embalaje, obviamente se va a realizar la toma fotográfica, se va a identificar con un número o con una letra o una combinación de ambos. Se va a hacer el levantamiento, donde también es fijado el depósito, el sellado, y obviamente se va a adherir la etiqueta y posteriormente se va a hacer un registro de cadena de custodia. Esto es para todos los asuntos, independientemente sean fosas, no sean fosas, se realiza este proceso. ¿Para qué? Para tener, vamos a decir que para continuar la mismidad del indicio que se recuperó de la fosa. Es el mismo que está llegando al laboratorio y es el mismo que se va a presentar en un juicio. Yo siempre he tenido la firme creencia de que si un indicio no llega a un juicio, pues bueno, su función o su finalidad va a quedar como flotando, ¿no?, en el aire. Pero esa parte en la que se fija, se documenta, y aparte no solamente va a venir en una fotografía, va a venir en un dictamen que va compaginado con arqueología, con criminalística, video y pues informes que se puedan realizar. Entonces, pues tener la certeza es evidentemente el objeto que se encuentra embalado, que es el mismo que yo recogí y es el mismo que va a llegar a la audiencia. Muy bien.
Exacto. Y aquí pregunta Gigi López, dice, ¿qué partes del cuerpo humano son los que normalmente se encuentran en las fosas o tardan más tiempo en descomponerse? Bueno, es que va a depender de las características, pero la mayor parte de las veces que tarda mucho o que es básicamente nula la desaparición como tal, son los dientes. Okay. Eso sí, pueden estar expuestos a alta temperatura y no, vamos a decir que no les va a pasar realmente nada. Pero también tenemos contextos, por ejemplo, me tocó una situación en Chihuahua donde se encontraron diversas fosas y se recuperaron 11 cuerpos, pero todos estaban momificados, ¿no? Entonces las condiciones del terreno hicieron la conservación, que llegaran a una momificación los cuerpos. Tenemos, por ejemplo... o sea, la naturaleza hizo la momificación. Exactamente, no fue un... Yo pensé que alguien dijo, vamos a conservarlo. No fue algo asistido, no. También tuve una situación en Veracruz donde se hizo un depósito en un pozo, se extrajeron y los huesos ya estaban esponjosos, ¿no? Ya parecían esponjitas y tú los tocabas y se empezaban a deshacer. Entonces hay que tener como mucho cuidado y observar las características. Eso va a depender obviamente de las condiciones de la tierra, los minerales que tenga, la conservación o la preservación, también la fauna, ¿no? Porque sabemos pues que hay pues animales que roen los huesos o la carne, se lo llevan. Ajá, que es lo que preguntaban aquí también, ¿qué tanto impacta fauna, no? Fauna silvestre, ¿sí? Mucho, porque si están en superficie, vamos a decir que tenemos un terreno muy amplio y dejaron el cuerpo en un lugar y la fauna se encarga de esparcirlos por todos lados, ¿no? Entonces puedes encontrar un fémur aquí, no sé, un radio por acá, entonces sí impacta mucho porque pudiera pensarse que son diversos cuerpos, ¿no? O que fueron esparcidos, o que fueron mutilados, o que fueron seccionados, ¿no? Y que los fueron esparciendo por toda un área, cuando realmente los dejaron en un lugar y la misma fauna se encargó de irlos repartiendo por todos lados. Sí es importante. Ok, muy bien. Bueno, esta era la pregunta que hacía Carly Flores en cuanto a lo de la fauna. Dice también Fernanda Galeana, ¿cómo se puede saber que un lugar donde se encontraron restos realmente fue utilizado como fosa clandestina y no simplemente como un sitio donde fueron abandonados? Bueno, es que ahí es complicado porque... Que es como el rancho Izaguirre, ¿no? Más o menos. Bueno, es que del rancho no tengo mucho contexto, la verdad no he ahondado ahí en esa situación, pero es un poco complicado. ¿Por qué? Porque podríamos pensar que la persona nomás decidió irse a morir a ese lugar. Okay. No fue víctima de un acto vandálico, por decirlo así. O se cayó un pozo, ¿no? No sé. Ajá, o se cayó y estaba solo, o se desbarrancó porque iba en la carretera, no sé, pueden ocurrir muchos factores, ¿no? Sin embargo, nosotros al momento de que tomamos como la información, nosotros no estamos viendo si la persona lo hizo por su propio pie. ¿Por qué? Porque tienes una investigación previa, tienes una denuncia de desaparición, tienes algo que no te está diciendo a ti que fue por su propio pie. Ya si en algún momento se pudiese llegar a corroborar, es un poco difícil, es muy difícil diría yo, corroborar si una persona realmente fue o realizó dicha actividad vamos a decir que porque quiso, a que fuera víctima de una actividad ilícita. Entonces, no es como... no se tomarían el tiempo de hacer una excavación. O sea, si fuera como que pues ahí quedó y ya pasó, casi siempre se encuentran en superficie, casi siempre se encuentra un contexto donde pudiera haber, por ejemplo, desbarrancado un carro, no sé, ese tipo de cosas. Y no se tomarían el tiempo de hacer una excavación. Aquí en México es muy interesante la diversidad de cómo se realizan los delitos. ¿Por qué? Porque cada estado tiene como su propia marca, ¿no? Hay unos que los entierran, hay otros que nada más los dejan ahí, hay otros que los echan a los ríos, o sea, no es como que todos tengan la misma forma de realizar la actividad ilícita, ¿sabes? O sea, es, por ejemplo, en Veracruz, los enterraban y les ponían encima piedras, ¿no? En Guerrero, los aventaban a los ríos o a los basureros, ¿no? No se cansaban como en enterrarlos, o a las cuevas, ¿no? Ya ves que hay muchas cuevas allá. Por ejemplo, allá en Coahuila,
hay lugares donde los queman. O sea, cada estado como que tiene su particularidad. Okay. Entonces sería muy aventurado decir, no, es que esta persona pues no quería vivir y se vino a morir aquí, ¿no? Y yo sí creo firmemente que pues si te vas a ir a morir a un lado, no vas a ir a hacer una excavación y realizar el depósito de tu cuerpo ahí. Claro, pues sí, eso es muy interesante, digo, de entrada pues saber si da la investigación para más, hay actividad ilícita o pues solamente fue un cuerpo ahí abandonado. Y aquí bueno, también Valeria Zúñiga preguntó lo de la fauna, han preguntado ya mucho qué equipo conforma la búsqueda, ya lo tocamos, ¿no? El equipo multidisciplinario que tienes, bueno, arqueólogos, criminalísticas, balística, de todo, ¿no? Casi todas las especialidades, antropología, etcétera, etcétera. El clima puede intervenir, sí, ya lo contestamos. ¿Quién más? ¿Cuál es el tiempo que se queda el cuerpo dentro de un laboratorio? Pues eso va a depender porque se realiza un análisis. Obviamente, pues no estamos hablando de un cuerpo. Tenemos una cantidad considerable de personas desaparecidas. Sí. Entonces, eso va a depender, uno, de que haga un match con un familiar, que se haya tomado muestras y que la familia reconozca el cuerpo. Cuando se tienen como que ya estos puntos establecidos, se hace la entrega y puede ser rápido o puede ser muy tardado, ¿no? Hay cuerpos que se han, por ejemplo, entregado casi a los 2-3 meses de que fueron encontrados. ¿Por qué? Porque se hacen el análisis, se hace la confronta, da positivo, se avisa a los familiares aceptan que que es su familiar y pues ya se hace la entrega. Y hay veces que no se encuentran familiares o hay veces que no están conformes con la información que se está proporcionando y no aceptan, ¿no?, que es su familiar, y entonces se realizan más actividades o más intervenciones para que las personas puedan irse con la certeza de que es el familiar. Eso es lo más difícil, ¿no? Que creo que la Comisión Nacional de Búsqueda estaba haciendo por ahí un registro, no sé si buscaba una base realizar o si está. Se tenía, no sé si ahorita sí se haya ejecutado como tal, pero sí se tenía hace como 2-3 años una base de personas desaparecidas. Creo que la sede estaba en Morelos. Ya de ahí ya no supe si se continuó, ¿no? Pero creo que hubo una reestructura en la Comisión Nacional de Búsqueda. Entonces ahí, supongo yo que sí, evidentemente tiene que haber un registro porque se hace, se comparten las bases de datos para poder, vamos a decir que encontrar o hacer el match con los familiares. Porque si bien es cierto, hoy día hay demasiados, vamos a decir que, pues no sé, colectivos de búsqueda, estatales, federales, locales, entonces tienen como que ya cada quien su grupo especial de búsqueda y se han dado resultados positivos, pero esos resultados positivos tienen que ser compartidos con todas las demás dependencias para que se pueda dar una mayor y una pronta integración y se pueda entregar el familiar. Claro. Por ejemplo, en un porcentaje de tantas búsquedas que haces e intervenciones, ¿qué porcentaje hay de que se encuentren los cuerpos y que sí puedan determinar de quién son, de quién pertenecían más bien? Pues yo creo que es complicado, sería como un 50-50, porque hay, te digo, en lugares donde los restos han sido reducidos a cenizas o están en una, vamos a decir que en cantidades diminutas de las cuales ya no se puede obtener un ADN, ¿no?, el cual pueda ser confrontado, ¿no? Y hay partes donde solo encuentras un resto que es un hueso largo, donde sí todavía se puede tomar la muestra, pero también es un poco complicado por las condiciones climáticas, ¿no? Se va desgastando, se va deteriorando, muchas veces sí se encuentra, pero no
no se puede hacer un análisis porque ya no hay de dónde tomar o extraer esa muestra. Entonces es un poco complicado. Yo digo que es un 50-50. Podría decir más un 60-40 porque la mayoría de las veces sí se ha podido localizar al familiar y pues al menos referirle, ¿sabe qué? Pues encontramos a su familiar, ¿no? Claro. Y es un poco complicado porque esa parte de las entregas, esa parte de que al final uno dice, bueno, pues es mi trabajo, ¿no? Pero no eres insensible, ¿no? Exacto. Entonces tienes que aprender a manejar la información de la forma en la que no seas tosco porque es tu trabajo y digas de la forma más clara posible, sin lastimar, ni herir, ni revictimizar, ¿no? Claro, y precisamente por eso se llama este programa el que se pone detrás del estrado, ¿no? Porque sí estoy viendo a la perito aquí, pero también estoy viendo a la parte humana, ¿no? A mi amiga que ya está fuera, ya está detrás, fuera del estrado. ¿Y cómo gestionas tú, cómo gestiona todo este equipo multidisciplinario, pues este impacto emocional al momento de hallar estos restos y no perder la objetividad científica que debes tener como perito? ¿Cómo lo llevas tú en la práctica? Pues yo creo que se inicia con toda la metodología que realizamos, no saltarte los pasos metodológicos para llevar un buen procesamiento. Sí. Yo siempre he sido fiel creyente de que si tú puedes, si tú presientes que algo hay ahí, hablar, ¿no? Y decir, ya te encontramos, ya te vas a ir con tu familia, ya vas a descansar en un lugar. Entonces empiezas con todo el ámbito metodológico, haces la recuperación del cuerpo y no hay que olvidar que fueron seres vivos, ¿no? Claro. Que al final del día, pues, lo que estamos regresando no es un cadáver a su familia, es su ser querido, su ser amado, ¿no? Claro. Entonces, al momento en el que yo, por ejemplo, he realizado las entregas, básicamente yo hablo particularmente de las prendas y pertenencias, de los hallazgos y de la actividad criminalística. No me enfoco en otras situaciones porque vamos a decir que mi trabajo me llega a decir, esto es lo que tú realizaste y esto es lo que tú tienes que decir. O sea, te delimitas. ¿No? Ajá, o sea, yo me limito a dar mi participación en el acondicionamiento de prendas, en la recuperación de no sé, objetos que pudieran ser asociados, en la muestra, ¿no? Porque muchas veces pasan a la cámara de GESEL para que se les muestre las prendas. La verdad es que cuando llegan, les enseñan huesos, restos, y dicen, sí, pero no es, ¿no? Entonces, cuando tú les presentas una prenda que ellos portaban, que la mamá le regaló, el papá le regaló, o algo que sea más, que lo identifiquen, es ahí donde tú pierdes como todo ese centro de ser, vamos a decir que perito, y eres persona, ¿no? Y entonces hay veces que yo sí nada más me quedo como pensando, ¿no? Pensando y digo, agradezco porque devolvemos esa pues esperanza de tener a dónde ir a visitar a su familiar, pero también es complicado el decir, o sea, lo que vivimos día a día, ¿no? En México. Claro. Pues toda esta cuestión que llevas a cabo, ¿no? Y precisamente hablando para futuros abogados, no sé, futuros estudiantes, criminalísticas, ¿qué competencias debería tener o qué formación debe tener un perito en criminalística, pues que se está preparando para enfrentarse a estas intervenciones? Pues yo creo que empezando por ser un poco más conscientes de lo que estamos haciendo. Yo me he dado cuenta que de un tiempo para acá hay un boom de lo que es la criminalística, ¿no? Sí. Entonces, la criminalística no solamente es ser perito en criminalística, es poder entender todas las actividades que se realizan, toda la metodología que se tiene que llevar a cabo, las consecuencias de llevar una mala metodología en cualquier ámbito, en cualquier aspecto, porque no solamente está en juego tu trabajo, sino también tu credibilidad y aparte de todo tu libertad, ¿no? Entonces, yo creo que sí es importante que se eduquen, no en una mala forma, sino que busquen más allá, ¿no? No se queden con lo que solamente uno les dice, no se queden con
con la información que pues les contó fulanito, perenganito. Sin embargo, que ellos ahonden más. Si es un tema que les interesa, que ahonden. Por ejemplo, en búsqueda y procesamiento de fosas, o de inhumaciones, hay protocolos internacionales, hay instructivos de trabajo, hay muchos libros que hablan de eso, pero dependiendo del enfoque que tú le quieras dar. Yo, por ejemplo, te digo, en la revista realicé un enfoque criminalístico meramente dogmático de lo que se hace en un lugar y obviamente eso lo puedes llevar a la práctica, ¿no? Porque es como el paso a paso de qué tendrías que hacer. Okay. Entonces yo lo que les recomendaría siempre es estudien, lean, pongan en práctica y no se queden nada más con lo que uno les dice, sino ahonden más allá del tema y de la información. Exacto. Bien, aquí nos preguntan, dice, ¿se cuenta con análisis de contexto para determinadas formas de enterramiento clandestino por grupos criminales? Que yo creo que también va con lo que me dijiste, que cada tenía su marca, ¿no? Entonces... Pues sí hay por ejemplo, en un mismo espacio físico presentan características similares, la misma profundidad, las mismas dimensiones, la misma forma en la que se hace el depósito. Así podría variar en algunas cuestiones, pero si tú tienes como un ojo crítico, analítico, sí puedes llegar a compaginar ciertas actividades, más en zonas que no tienen mucha separación, ¿no? De decir, pues aquí ya lo agarraron como depósito y a cada rato es y tienen condiciones similares, entonces por eso puedes aventurarte a decir pues que pertenece a la misma célula, ¿no? Criminal o tiene al menos similitudes. Claro. Aquí también esa pregunta que te dices de Pedro Moreno. Freddy pregunta, ¿cómo lo hacen para reconstruir un cuerpo si en la fosa se encuentran muchos restos óseos? Supongo que quiere decir que como... varios, ¿no? Ajá, aventados de surtido. Pues eso ya lo realizan en el laboratorio, eso ya es más materia de antropología. Ellos obviamente hacen una lateralización porque pues sabemos que tenemos un lado derecho, un lado izquierdo. Entonces se hace una lateralización y con el análisis genético que se realiza se puede establecer cuántos restos o de cuántas personas son los restos que se encontraron en el lugar. Ok, muy bien, mi estimada amiga, por toda la información que nos has dado, que yo sé que es mucho más, pero no terminaremos nunca de hablar de este tema, ¿no? Que siempre está a la vanguardia, siempre vemos noticias, vemos ahí a las madres buscadoras también, ¿no? Con todas estas cuestiones y pues todo el impacto que conlleva y la importancia de este equipo multidisciplinario que construyes tú como criminalística y todos los demás que me mencionaste, pues para llevar esta eficacia, esta eficiencia de la investigación o intervención en fosas clandestinas, en inhumaciones. Y siempre cierro en mi programa con una pregunta, siempre desde la parte humana y desde tu desarrollo profesionista. ¿Qué propondrías, amiga? ¿Cuál sería tu propuesta para mejorar la intervención del perito, para mejorar las búsquedas, la intervención en las fosas clandestinas? Bueno, yo creo que sería básicamente la intervención, pero de una forma más humana, ¿sabes? Porque si bien es cierto, nosotros terminamos dándole voz a aquellos que ya no la tienen, ¿no? Sí. Nosotros terminamos regresando, yo siento, ¿no? El alma a las familias cuando les regresas el cuerpo de su familiar. Entonces yo creo que tendríamos que ser más humanos porque desafortunadamente vivimos en un país que tiene mucha violencia y ya estamos normalizando la violencia. Tenemos que ser más humanos, tenemos que ser más empáticos y propondría yo justamente esos cursos de sensibilización y actividades que, o sea, por mucho que realices una actividad tanto tiempo, no puedes volverte insensible. Claro. No puede ser, porque no sabes si el día de mañana puede ser tú. Exacto. Muy bien. Pues muchas gracias, mi estimada amiga, por tu tiempo, por tu espacio, por compartirnos este conocimiento que nos das. Y en este momento te hago la entrega de constancia de participación. Aquí dice a la doctora María Fernanda Rodríguez Rosete por tu participación en TV Cuec dentro del programa Detrás del Estrado con el tema Fosa Clandestinas, búsqueda e intervención del perito en criminalística de campo el día de hoy, 11 de agosto del 2026. Gracias al Cuec también por esta oportunidad, este espacio que
que nos brindan de compartir conocimiento, y pues no me queda más que entregarte este reconocimiento, mi Muchas querida amiga, gracias. ¿vale? Entonces, bueno, pues me dicen comentarios de qué bueno que haya gente haciendo este trabajo, dice Alan Israel. Diabolic dice: gracias, doctora Fernanda, por compartir sus conocimientos, excelente explicación. Miriam Cortés dice: un tema muy interesante. También aquí agradece Leonardo Carmona, gracias por sus conocimientos, por ilustrarnos en el tema. Felicidades, doctora, te están poniendo de parte de Víctor Manuel. Entonces, bueno, pues tienes ahí muchos fans, muchos followers, que qué bueno, ¿no? Se agradecen todos ellos. Y pues ya saben, este es su programa, esta es tu casa, mi amiga, cuando gustes, aquí están siempre las puertas abiertas. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. En TikTok yo estoy como Asael Roldán Abogado. Ahí si hay preguntitas pendientes que quedaron, pues ahí se las pasaré a la doctora si quiere contestarlas después. Entonces ya por ahí grabaremos unos TikToks en esa red social. Estoy en Spotify, estamos como Detrás del Estrado, y en YouTube también, así que no se olviden de suscribirse, denle like, y también este programa va a estar ahí. Si tú te lo perdiste, acabas de llegar o quieres refrescar algunas cuestiones que dijo la doctora Rosete en este programa, lo puedes hacer en Spotify, se va a subir por ahí del jueves o viernes para que lo buscas, pero de una vez suscríbete y activa la campanita para que estés pendiente. También en YouTube lo buscas así como Detrás del Estrado, y a un servidor en TikTok como Asael Roldán Abogado. Muy bien, y no sé si tengas tú alguna red que quieras compartir pública, amiga, o algún artículo, una revista que tú nos digas, que aquí me encuentran mis artículos, etcétera. Pues básicamente que se lean se me fue Experiencia el nombre. forense. De expresión forense. Expresión forense. Tomo 57. Ahí explico lo que acabo de decir ahorita, pero es como una guía, un paso a paso de cómo es la intervención criminalística en el procesamiento de inhumaciones ilegales. También, bueno, pues estamos con las redes sociales como Yaotzin Rosete. Okay. Y pues bueno, ahí estamos a la orden para cualquier duda, sugerencia, aclaración. Sí, que ya hay muchos temas de los cuales nos ha tocado hacer compañeros en juicio, que nos han salido bastante bien gracias a los conocimientos de la doctora Rosete, que por ahí pues les estaremos compartiendo conocimiento. Aquí dice Sin Ramírez: no hay mejor profesional que mi amiga Fer. Sol Rojas también te dice: así se hace. Y pues agradecen tu estancia en este programa, amiga. Muchas gracias. Pues no me queda que agradecer a todos, allá en Instagram también, muchas gracias por seguirnos. Denle like aquí a la página del CUEG, en TikTok también nos encuentran, ya les dimos las redes sociales para que estén pendientes del contenido, y vamos a continuar este programa. Nos vemos, cuídense, bye.